La verdad es que esta charla, este título del impuro silencio sobre la castidad, pues sí que tiene una especie de provocación reflexiva, porque, bueno, pues quizás hemos pasado, ¿no?, de hablar del el sexo como tabú a llegar a haber tenido una especie de complejo de llegar a hablar con libertad de la castidad. Pero bueno, bajo este título del impuro silencio sobre la castidad, yo quiero hablar sobre una gran batalla que está teniendo lugar, una gran batalla, que es la de la pornografía, la de la presencia invasiva de la pornografía en nuestra cultura, y que obviamente pues tiene una influencia muy superior a la que suponemos, a la que podemos suponer. De hecho, hay un cálculo realizado que un tercio de las visitas que se realizan en Internet, un tercio de las visitas son a contenidos pornográficos, y claro, un tercio de las visitas, no sé si somos conscientes de qué es eso, un tercio. Si tú quitas las visitas a Internet que están ligadas a aspectos profesionales, laborales, etcétera, pues tú vas restando, da que el tanto por ciento de las visitas a Internet, pues a la pornografía, pues está hablando de un verdadero problema oculto, del cual se habla poco. Es verdad que ha comenzado a hablarse de esta cuestión tímidamente, incluso en algunos medios de comunicación, que antaño no hubiésemos pensado que iban a hablar de esta cuestión. Hemos visto reportajes en La Vanguardia, en El País, etcétera, sobre las adicciones a la pornografía de Internet, pero obviamente esas manifestaciones son muy escasas teniendo en cuenta el gran problema y la extensión del problema. Bueno, yo, en primer lugar, quiero hablar de una gran oportunidad. O sea, esta crisis también al mismo tiempo abre una gran oportunidad. La gran oportunidad de que podamos mostrar al mundo lo que es la belleza, lo que es la importancia, lo que es el gran valor de la virtud de la castidad. Hemos pasado del amor libre, ¿no?, del mayo del 68 al sexo esclavo de los inicios del siglo XXI. En medio siglo se ha producido toda esa transformación, del amor libre al sexo esclavo. De la denuncia de que hay que hablar del sexo porque el sexo ha sido un tabú, a que ahora exista un impuro silencio sobre la castidad. Y creo que es una gran oportunidad histórica. ¿Por qué? Porque el mundo está sufriendo mucho por esta cuestión, se está sufriendo mucho, y podemos mostrar que la virtud de la castidad pues responde a una necesidad de liberación, de libertad interior que tiene el hombre, ¿no? Estamos intuyendo aquí que, bueno, existe una estrategia en última instancia del maligno, pero una estrategia también de los poderosos de este mundo que buscan esclavizar a la población. Y del pan y circo de los romanos, del pan y circo de aquellos tiempos, pues estamos pasando a otro tipo de sometimientos y de esclavitudes, pues mucho más sutiles, ¿no? Bueno, pues como puede ser las drogas, como puede ser la pornografía por Internet, o una visión o formas de ocio que terminan generando una población absolutamente adocenada, en la que se le tiene verdaderamente controlada pues por los vicios que se van generando y de los cuales vamos siendo esclavos. Y en el fondo esto esconde una gran dictadura, y la dictadura más consolidada es aquella en la que se consigue que los esclavos sientan placer en serlo. Cuando una dictadura consigue que el esclavo sienta placer en ser esclavo, a ver, verdaderamente esa dictadura ha llegado a tener una capacidad, ¿no?, de control de la población tremenda. Y para ello, el maligno se sirve de nuestras heridas, para esclavizarnos. Porque toda herida que no es sanada busca compensaciones, busca alivios, busca compensaciones. El adicto busca un placer para aliviar un dolor que no es capaz de sobrellevar. Tenemos sufrimientos interiores. Si tú no los detectas, si no los afrontas, vas a estar buscando compensaciones de una o de otra manera. Es tan importante identificar, es tan importante acompañar, sanar nuestras heridas, ¿no?
y permitirle que Jesucristo se haga presente en esas heridas para que no sean un elemento de distorsión, es tan importante. Por eso la virtud de la castidad nos da, ¿no?, una luz clarividente para entender que hay una trampa mortal en estas adicciones, una trampa mortal que, por cierto, nunca terminan de satisfacer, es una compensación que no satisface, ¿no? Entre otras cosas porque nunca se tiene suficiente de lo que en realidad no se busca. Tú buscas otra cosa. Entonces, por mucho que busques de una manera compulsiva en esta adicción algo, en realidad nunca vas a tener suficiente. ¿Por qué? Porque buscas otra cosa, ¿eh? No, ya sé que es muy atrevido, porque Chesterton es terriblemente atrevido en sus expresiones y provocativo, pero la famosa frase de Chesterton dice, aquel que toca la puerta de un prostíbulo, lo que él no sabe es que en el fondo está buscando a Dios. Todavía no se ha enterado, pero es todo, digamos, es necesario, ¿no?, un verdadero acompañamiento para identificar las heridas, ponerles nombre, aceptarlas, ponerlas en presencia de Dios, para purificarlas, para que uno no se engañe, ¿no?, en aquello que está buscando. Pues bien, voy a hablar en primer lugar de 7 razones para este combate. Porque claro, primero es muy importante entender por qué hay que hacer la guerra a la pornografía. Si uno no tiene claro en las razones profundas para hacer la guerra a la pornografía, difícilmente después va a afrontar la batalla, ¿eh? Nosotros muchas veces creemos que es que el problema de luchar contra la pornografía es un problema de falta de fuerza de voluntad. Y igual nos equivocamos, porque antes de hablar de la fuerza de voluntad, habría que haber hablado de la clave del sentido. Es muy importante tener claro el sentido. No vagamente entender que la pornografía no es buena, sino identificar de una manera clara las razones por las que la pornografía no es buena. ¿No? Aquí hay 2 dimensiones. Una es la clave del sentido y otra cosa es la clave del señorío. El señorío es ser dueños de nosotros mismos. Pero ojo, antes de hablar del señorío, hablemos del sentido. Porque es que la pregunta por la sexualidad esconde la pregunta por la identidad. Y detrás de la identidad está tu vocación. Luego, a la hora de hablar de razones de por qué no a la pornografía, no hablemos únicamente por motivos de que tenemos que ser dueños de nuestra voluntad y tenemos que tener un señorío. Sí, no, pero antes que eso hay que hablar de las claves del sentido. Es decir, es que la sexualidad bien vivida te descubre tu identidad y tu vocación. Por lo tanto, 7 razones para el combate. Yo me las he ideado un poco en plan práctico. Bueno, la primera razón para el combate. Estamos hablando de personas. Esto no es un juego. Es inexistente la distinción entre lo virtual y lo real. Yo creo que una de las grandes trampas de la pornografía es diciendo, bueno, esto es una cosa virtual. Aquí no estamos encontrándonos con ninguna persona. Esto es una pantalla, aquí hay un cristal, o sea, esto no es real. Yo no estoy aquí con personas. Y claro, eso es una gran trampa. Una gran trampa de que, digamos, lo virtual me parece que está disminuyendo el problema moral. Y eso es una gran trampa. Entre otras cosas, porque esas personas son absolutamente reales. Y existen dramas terribles en ellos. Y hay un gran número, ¿no?, de esas personas que, por la gracia de Dios, que han estado, estrellas porno, que se dice, ¿no?, que han sido, por la gracia de Dios, liberadas, que las hay bastantes, y sus testimonios son conmovedores, pues para decirnos de qué cantidad de abusos físicos, emocionales, depresivos, de violencias, de intentos de suicidios han vivido. No estamos hablando de una pantalla, no estamos hablando de algo virtual, estamos hablando de personas que tienen nombres y apellidos, que tienen relaciones personales, que tienen madre, que tienen hermana. Yo suelo contar una anécdota que me pasó hace ya un par de años, un verano, que iba por la noche a mi turno de Adora,
Y allí, pues de madrugada serían era agosto, allí de madrugada serían las 2 o 2:30, me paran unos franceses y me dicen allí, uno no sabía español y el otro le iba diciendo para que el otro tradujese, y yo me hacía el tonto como que no sabía francés o no entendía nada y así veía lo que hablaban entre ellos, ¿no? Y me dice, ¿sabes aquí donde hay una casa de chicas? Y yo dije, ¡jue! Y yo iba con el Clermont suelto, aunque no sé si lo llego a tener atado, me parece que tampoco se enteran, pero bueno, me hizo la pregunta, ¿no? Y yo dije, madre mía, ¿y esto cómo cojo yo esto? Y entonces empecé a decirle, ¿y tú tienes hermanas? Y tal, y el otro le traducía al otro al francés. Es que él demanda, nous avons des sœurs. Y claro, yo iba viendo su tal, sí, tengo una hermana y tal, y ¿tienes madre? Entonces, le iban preguntando, y estaban un poco sorprendidos por mis preguntas, ¿no? Y decía, oye, ¿a ti no te parecería que si tu hermana o tu madre o no sé qué? Y va un momento en el que el otro, el francés, le pregunta, le dice, oye, este Caspara no será un cura, ¿no? Le dice el otro, le preguntó, ¿no será un cura? A ver, pero a mí en ese momento lo que me salió decirles, pero tú te das cuenta de que estás hablando de personas, que estamos hablando de tu hermana, de tu madre, estamos hablando de personas. No estamos hablando de una pantalla, algo que está lejos de tu vida, estamos hablando de personas. Segunda razón, pues para el combate contra la pornografía. A ver, el porno mata el amor. El porno mata el amor. Fijaros, hay una estadística en la que por lo menos un 25% de los divorcios en Estados Unidos y en Inglaterra, que es donde los estudios están más, digamos, desarrollados, el 25% de los matrimonios que allí sí que piden poner alguna causa para el divorcio, dicen, motivo del divorcio, dicen pornografía. O sea, explícitamente el 25% de las personas que piden el divorcio aducen que ha sido la pornografía la que ha roto ese matrimonio. Que estoy convencido que el 75% restante, aunque no lo ponga como causa, también será una causa latente, sin duda alguna, sin duda alguna. Bueno, es curioso esto, pero hay que decir que la pornografía clava un cuchillo en el corazón del matrimonio, lleva a perder la confianza, genera complejos, genera un profundo dolor interior, ¿no? El índice de ruptura matrimonial se duplica en los hombres que consumen pornografía y se triplica en las mujeres que consumen pornografía. El doble en los hombres y el triple en las mujeres. El índice de divorcio. El porno mata el amor. Tercera razón. El porno deforma, daña gravemente la sexualidad. Un número creciente de casados pues acaban prefiriendo la pornografía a las relaciones sexuales matrimoniales. No sé si sabéis este dato, pero es un dato potentísimo, y es que, además en datos muy globales de muchas naciones del mundo, en la última década, 15 años, ha ido disminuyendo considerablemente el número de relaciones sexuales en los matrimonios y en las parejas. No solo en matrimonios, sino también en parejas. O sea, cada vez existen menos relaciones sexuales. Fíjate, en este tiempo de la sexualización, cada vez hay menos relaciones sexuales. Pero además, pero con datos, con datos en todas las naciones. Es un fenómeno global. ¿Por qué? Pues porque claro, estando la pornografía presente, uno pues ve la entrega sexual como un reto que a ver si voy a estar yo a la altura. Me explico, a ver, con ese tipo de modelos uno se acompleja y uno no tiene, y ve la sexualidad como unas ensoñaciones irreales obsesivas. O sea, es decir, el porno no solo mata el amor, destroza la sexualidad. Destroza la sexualidad. Es curioso esto. Nosotros estábamos acostumbrados a escuchar eso de que Santo Tomás de Aquino dice, ¿no?, en su Suma Teológica, él hace la pregunta, cuando habla del placer, etcétera, dice, las relaciones sexuales vividas en honestidad dentro del matrimonio, ¿tienen más placer o menos placer que las relaciones sexuales pues impuras, ¿no?
Y entonces él dice, no, las relaciones sexuales vividas dentro del matrimonio tienen un superior placer, pues porque el placer no es es algo que es de Dios, y Dios lo ha ligado a la entrega de amor. Pero es que ahora vienen los datos y nos dicen esto que os acabo de comentar, que es tremendo, de cómo lo que dice, no solamente es verdad lo que decía Santo Tomás de Aquino, que la relación sexual honesta es más placentera, sino que llegamos a conocer cómo las adicciones a la pornografía generan un auténtico miedo a la entrega sexual, una desinhibición de la entrega sexual real, del abrazo conyugal, ¿no? Cuarta razón. La pornografía distorsiona la visión del hombre hacia la mujer y viceversa. ¿Por qué? Pues porque se llega a una cosificación. Pues la otra persona es un instrumento de gratificación, es un Kleenex, es un Kleenex. Esto lo decía San Juan Pablo II, que lo contrario del amor no es el odio, lo contrario del amor es la utilización, que la otra persona sea una cosa. Si la odias, mira, por lo menos odias a una persona, ¿sabes? Pero si la utilizas, eso es mucho peor, porque entonces no es una persona la que tienes delante tuyo, es una cosa. Es una cosa. Lo contrario del amor no es el odio, es la utilización, es la cosificación. Entonces, hemos sido creados con un deseo innato a la comunión, que la impureza lo sustituye como el timo de la estampita, ya que la comunión tuya no es posible, por lo menos un contacto lujurioso. Eso lo dice Grigori Pozcaz en ese libro famoso de Dioses rotos, de los 7 anhelos del corazón humano. Él dice en ese libro de que uno de los 7 anhelos del corazón humano es el anhelo de la comunión. Y que el anhelo de la comunión, cual si de un timo de la estampita se tratase, ha sido subvertido por lo menos un contacto lujurioso, ya que en mi comunión no la veo alcanzable. Por tanto, distorsión profunda, ¿no?, del hombre, de la imagen del hombre y de la mujer, que nos impiden verlos como alguien con quien yo tengo una vocación a la comunión. Quinto punto. La pornografía nos hace egoístas y nos roba la alegría. Cuando uno se convierte en un narcisista, que ve al mundo, ve el resto del mundo desde el punto de vista del provecho que yo saco de él, pues eso obviamente, porque es curioso, o sea, es decir, la dinámica de la pornografía te hace ver el resto de la realidad como algo de lo que yo obtengo un provecho para mí. Pero claro, esto es inevitable, que la conciencia es persistente, la conciencia es pertinaz, y obviamente la conciencia no se puede tragar. No se lo puede tragar, por mucho que ideológicamente uno pretenda justificarlo, no se puede tragar la bondad, ¿no?, de la utilización de las personas. Y la conciencia arrastra sentimientos de culpabilidad, que hace que el mundo de la pornografía sea fundamentalmente triste y amargado. Sexto punto. La pornografía se agrava con el tiempo haciéndonos esclavos. Uno va pasando fronteras que jamás hubiese sospechado que pasaría, ya no pilota su vida, sino que es arrastrado, su vida se vuelve incontrolable, del amor libre pasa al sexo esclavo, ¿no? Al sexo esclavo. He encontrado por ahí un articulito muy interesante de un argentino llamado Matías Conoziari, que titula ¿Qué tendrá que ver el Señor de los Anillos con mi lucha contra la pornografía? Y os voy a leer 2 párrafos que no tienen desperdicio. Este hechizo que creemos que nos dará la felicidad o el refugio, cual anillo único, este anillo único que nos hace aparentemente invisibles y nos da un instante de gozo a costa de nuestra propia muerte o a costa de quedar a merced de ese Señor oscuro que todo lo ve. Porque cuando te metes con el anillo único de la pornografía, no te das cuenta al principio, pero con el paso del tiempo quieres pasar más tiempo con él, como si fuera lo único que existiera en la tierra media de tu vida.
Incluso puedes llegar a ser capaz de sacrificar amigos, hermanos, trabajo, la propia vida, como le sucedió al buen Smigol, convertido, transformado y ultrajado por el anillo, hasta convertirse en un ser irreconocible, Gollum, un ser egoísta, solitario, cuyo destino fue una continuación de su propia vida, andar sin rumbo, hipnotizado por el anillo. Me ha parecido pues, simpático, simpático y muy significativo, ¿no? A la hora de ver qué proceso destructivo se genera. Por lo tanto, el punto último, y obviamente he dejado el vino bueno para el final, en las razones por las que hay que luchar contra la pornografía. El vino bueno lo he dejado para el final. A ver, la razón principal, obviamente, ¿no?, para luchar contra la pornografía es por luchar para que la presencia de Dios, la inhabitación de Dios, la inhabitación del Espíritu Santo no se pierda en nuestra vida, porque no hay nada más grande en nuestra vida que ser inhabitados por Dios. La pornografía extingue la gracia de Dios en el alma y nos imposibilita para descubrir y desarrollar nuestra vocación. Eso es... A ver, ¿qué hay más grande en mi vida que Dios esté conmigo, que Dios habite en mí, que sea templo del Espíritu Santo? Y que teniendo esa conciencia pueda desarrollar, ¿no?, pueda desarrollar la vocación de Dios en mi vida. ¿Qué hay más importante que eso? Pues es que no hay nada, claro. Y perder eso, ostras, es que... Por lo tanto, ¿no?, o sea, yo creo que esta es la gran razón. Para que esta razón se entienda es muy importante disfrutar de la presencia de Dios, vivir el gozo de la presencia de Dios en nuestra vida, de manera que eso sea gratificante, pues al máximo en nuestra vida. Solamente, ¿no?, solamente cuando la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida nos sea gratificante, nos sentamos templos de Dios, será una presencia tan fuerte que nos ayude, ¿no?, a romper con todo aquello que impide la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, si os habéis fijado en estos 7 argumentos que os he dado, 7 razones para el combate, he ido dando razones naturales y sobrenaturales mezcladas, ¿no? Y yo quiero insistir en que las razones naturales y las sobrenaturales al final se integran perfectamente. Al igual que podemos hablar de que la pornografía es mala porque es una droga que me destruye, también puedo hablar de que impide la presencia de Dios gozosa y gratificante en mi vida, porque no hay ninguna contradicción entre las razones naturales y las sobrenaturales. Recordad lo que decía Santo Tomás de Aquino a la hora de explicar lo que es el pecado. Decía Santo Tomás de Aquino en una frase inolvidable: ofende a Dios lo que hace daño al hombre. Me parece una frase inolvidable, fíjate. ¿Qué ofende a Dios? ¿Lo que te hace daño a ti? ¿O qué piensas, pues? ¿Que la voluntad de Dios es caprichosa y que Él quiere cosas que no tienen nada que ver con tu bien? No. ¿Ofende a Dios lo que destruye al hombre? ¿O qué pensabas? ¿Que esto es malo porque me lo prohíbe mi religión, ¿no? O sea, como podía ser otra cosa, pero resulta que a mi religión se le ha ocurrido prohibirme esto, ¿no? A ver, ofende a Dios lo que destruye al hombre. Luego, las razones naturales y sobrenaturales están plenamente integradas. Bien, estas son razones de por qué luchar contra la pornografía, por qué la pornografía es mala. Ahora permitidme 11 consejos prácticos, un poco de dirección espiritual, 11 consejos prácticos para combatir contra la pornografía. Primero, obviamente, antes he dicho que el vino bueno para el final, ¿no? Ahora al principio, porque obviamente cuando hablamos de un combate, a ver, hay que combatir, uno no puede pues ir a luchar contra un cáncer con aspirina, pues no, tendrá que ser con quimioterapia, y no puede enfrentarse a un tanque con tirachinas, pues no, tendrá que ser con un arma potente, ¿no?, de calado. Bueno, pues lo primero, 11 medios prácticos para el combate. Primero, los medios sobrenaturales, señores. O sea, este combate no vamos a poder afrontarlo sin los medios sobrenaturales, sin la gracia de Cristo, sin hacernos fuertes en la oración, sin recibir la vida de Cristo en los sacramentos, sin que la Eucaristía llegue a ser la vivificación de nuestra alma, sin sentir el abrazo de Jesucristo que en el sacramento del perdón de los pecados nos regenera, no solamente nos perdona el pecado, sino que nos da un aumento de gracia
Porque el sacramento de la confesión no solo es un quitamanchas, es un aumento de gracia, ¿no? Medios sobrenaturales. A quien acompañemos tenemos que darle esto bien claro. A ver, nuestra lucha, en el fondo, no es contra la carne y contra la sangre, nuestra lucha es contra Satanás. Vas a ir tú delante de Satanás con 3 consejillos ahí de terapias psicológicas. La tienes clara, chaval. La tienes clara. Tú necesitas, obviamente, hacerte fuerte en los medios sobrenaturales. Segundo medio práctico, formular un compromiso solemne, solemnizar nuestro compromiso. Es muy bueno que sea por escrito y de vez en cuando renovarlo en fechas determinadas, en fechas significativas, etc. ¿Por qué es tan importante formular de una manera solemne un compromiso? Pues porque estamos en este mundo estamos bombardeados de cosas, de pensamientos, de digo esto, pero luego digo lo otro, porque estamos muchas veces, porque la palabra ha perdido valor en nuestro tiempo. Ha perdido valor. Y es importante que determinadas cosas sean dichas, pensadas solemnemente, puestas por escrito, renovadas en momentos claves. Eso es importante. O sea, que autentifiquemos nuestro querer, que no demos por supuesto que no, autentifica tu querer, exprésalo, dilo. Tercer medio práctico, no dormir, no entrar al lugar del descanso de nuestra vida con medios tecnológicos desde los que tengamos acceso a la pornografía. A ver, pues no, uno tiene que tener, su lugar de descanso tiene que ser un santuario. Esa famosa expresión, ¿no?, del extra omnes, ¿no?, como diciendo, fuera de la Capilla Sixtina los que son ajenos a la elección. Venga, a ver, fuera, aquí estamos sobrando aquí, aquí se quedan los cardenales, los demás están saliendo. A ver, el extra omnes hay que pronunciarlo. Es así. No se puede llegar a decir habemus papam si primero nos ha dicho extra omnes. O sea, es que el extra omnes es necesario para que haya fumata blanca. Sin el extra omnes no va a haber fumata blanca. ¿Por qué? Pues porque es obvio, que el lugar de nuestro descanso pues tiene que tener también esa capacidad de ser santuario. Cuarto medio práctico, entregarse con perseverancia medida a unos hobbies sanos. Uno necesita, en esta vida, tener disfrutes sanos. Porque es así, porque también el Señor nos ha dado una psicología en la que, como uno no aprenda a disfrutar de lo que es sano, pues inevitablemente los tubos de escape van a buscar. Ahora, fíjate, dice, entregarte con perseverancia medida, porque también es curioso esto, que a veces uno dice, me voy a desenganchar esto, pero me engancho al gimnasio. O sea, hay gente que se engancha al gimnasio para desengancharse del otro y luego se engancha al otro para desengancharse del otro. Esto existe, señores. Hay gente que se engancha a cosas para desengancharse de otras. Entonces, pero sin embargo es importante tener la capacidad de disfrutar con algo de una manera perseverante y comedida. Diciendo, voy a tener mis 30 minutos de esto. Claro, o sea, es importante, ¿no?, educarnos de esa manera. Quinto, ejercítate en la mortificación. Uno en su vida tiene que tener la mortificación integrada. La mortificación tiene que decir, a ver, yo en mi vida sé que hay cosas, sé desprenderme de cosas que me apetecen. Yo no paso ningún día sin que no haga una pequeña renuncia. Pues mira, me apetece esto, pues bueno, renuncio a ello. Que todos los días en nuestra vida haya algo de renuncia voluntaria a nuestra apetencia es algo muy sano. Es algo muy sano, de verdad. Yo me acuerdo que nuestro difunto padre, cuando teníamos el plato combinado, él decía, a ver, tú no te pongas tú a comer primero la parte que te gusta de eso. Tú come primero la parte que no te gusta y al final dejas lo que te gusta para el final. Pues un consejito como ese, que te haya dicho tu padre cuando eras pequeño,
tiene su valor en esta vida, ¿eh? Tiene su valor en aprender a que uno no va a ser el que decida en cada momento, o sea, no va a ser mi apetencia la que decida en cada momento cómo hacer las cosas, pues no es verdad, ¿eh? Sexto, discernir nuestra utilización de la tecnología. La tecnología tiene que ser discernida. Discernida. O sea, y discernir quiere decir, a ver, esto me conviene, esto le saco provecho, a esto otro no le saco provecho, de aquí esto me saca más males que bienes. O sea, discernimiento de mi utilización de la tecnología. Por cierto, que existen ahí parámetros muy prácticos que te dicen cuánto tiempo estás al día, en qué lugar y en qué aplicación. Súper práctico, ¿eh? Ser consciente de que tú veas en datos exactamente qué utilización estás teniendo. Pero hay que discernir. O sea, las cosas no pueden ser... Es que como han sacado una cosa nueva, ¿cómo que cómo han sacado una cosa nueva? O sea, hay gente que cuando sale un dispositivo nuevo tiene que comprarlo. Pero bueno, habrá que ver, ¿no? Si lo necesito o no lo necesito. O sea, discernir. Discernir. La tecnología tiene que ser discernida. Discernida, ¿eh? Acordaros de lo que decía el padre Mendizábal, en una expresión que a mí me pareció fantástica, que decía él: las nuevas tecnologías son un buen siervo, pero un malísimo señor. ¡Jo, vaya expresión! Son un buen siervo, pero un malísimo señor. Luego hace falta discernimiento. Y eso tengo que tenerlo claro. Y es muy importante que también que el discernimiento sea compartido, porque uno solo consigo mismo, a ver, yo creo que los discernimientos también hay que dejarse iluminar en ellos, ¿no? Séptimo, servir al prójimo hasta el olvido de uno mismo. Es muy importante que la sanación de las adicciones a la pornografía pase también por el servicio, porque aquí hay un profundo problema de narcisismo. Nuestra cultura está profundamente marcada por el narcisismo. Hace falta servir, ¿eh? Y el que sirve, en ese servicio obviamente, implícitamente va teniendo una sanación. Servir hasta el olvido de uno mismo. Vale el que sirve. Octavo, buscar ayuda, solo no. Y aquí entra el acompañamiento espiritual y aquí entra también otro tipo de recursos de los cuales voy a hablar ahora. A ver, solo no. Dios no ha querido que los problemas no seamos autosuficientes ante ellos, no. Y os voy a decir una cosa, que así como en Estados Unidos hay una cultura en la que enseguida se recurre a recursos de cosas, en nuestra cultura, temas referidos a la sexualidad, parece que tenemos una mentalidad en la que nuestra privacidad, etcétera, nos hacen resistentes a abrirnos verdaderamente a la ayuda. Y eso es una tentación, ¿no? Luego, buscar ayuda, solo no. Solo es muy difícil que uno salga de una esclavitud. Noveno consejo. Orden de vida, una agenda que sea gobernada, una agenda, un horario, que yo creo que es una de las cosas que tiene que ser también compartida. Una agenda tiene que existir. Uno como uno no tenga esa conciencia de mi día, cómo se estructura, cómo lo ordeno, mal asunto. Como uno esté a la que salga, estar a la que salga, eso es peligrosísimo. Tiene que existir un orden de vida, una agenda. Décimo consejo. Ser paciente, constante y perseverante. Vence el que persevera. Esta es una batalla a muerte. Una batalla a muerte en la que el que al primer zarpazo, a la primera contradicción, a la primera, a la segunda, a la tercera, a las que sea, no se siente decepcionado, el que tenga un amor propio que no sea capaz de asumir, entre comillas, fracasos, como tú actúes solo por amor propio, no vas a tener perseverancia. La perseverancia se tiene cuando yo actúo desde el querer de Dios. Yo soy perseverante porque Dios lo quiere. Si Dios lo quiere, yo no tiro la toalla. La perseverancia es un don de Dios. Vence el que persevera. Y solo Dios da el don de la perseverancia. Que hay que pedir, que hay que suplicar, que hay que mendigar, ¿no? Señor, dame la perseverancia. Y un décimo consejo. Vigilar
aprender a vigilar nuestro corazón, las tinieblas de nuestro corazón. Uno tiene que aprender a vigilar su corazón y decir, ojo, me voy a la cama, termina el día y estoy triste, estoy rabioso, estoy celoso. Mal asunto, macho. O sea, mal asunto. Si tú no vigilas tu corazón cuando está en tinieblas, cuando tú has dejado que los celos, que la tristeza, la rabia, el rencor, o sea, mal asunto. El corazón que está en tinieblas va a ser fácilmente asaltado. Luego creo que tenemos que, lo dice el Evangelio, cuando uno vea, ¿no? Cuando uno vea que viene un nubarrón, dice, cuidado, chaparrón tenemos. O sea, uno tiene que aprender, ¿no?, a examinar, digamos, el estado de su corazón. Bueno, como veis, 11 consejos prácticos para la dirección espiritual que me parecen, pues que seguro que se podía matizar alguna cosa, pero a mí me han parecido prácticos. A ver, importancia de formarse y asociarse. Os decía antes que en lugares como Estados Unidos, que obviamente esto lo han venido, la Conferencia Episcopal Estadounidense sacó en el año 2015 el documento Crea en mí un corazón puro. Yo dediqué en Sexto Continente un programa para explicarlo, pero ese documento está en español también, es accesible, Crea en mí un corazón puro, Conferencia Episcopal Estadounidense. Lo interesante de ese documento no solo es que hablaba de la pornografía, ¿no?, sino que ofrecía recursos. Claro, una iglesia como la de Estados Unidos tiene muy desarrollado toda una serie de recursos en esa ayuda, en ese gran combate, ¿no? La importancia de estudiar el tema, conocer recursos y ser audaces para esperar la sanación. A ver, Dios nos va a dar la gracia. El que busca encuentra. Dios nos va a dar la gracia de poder sanar esas heridas y de ayudar a que todo el mundo las puedan sanarlas, ¿no? Los tres pilares de esta recuperación son los siguientes: crecimiento espiritual, terapia psicológica y grupos de autoayuda. Son los tres pilares principales de la lucha contra las adicciones, contra la adicción de la pornografía. Repito, crecimiento espiritual, terapia psicológica y grupos de autoayuda. Como digo, yo creo que en nuestro contexto español puede existir una reticencia a abrirse, a una terapia, a un grupo de autoayuda. Puede existir una reticencia, pero creo que es un gran error, porque los problemas es mucho mejor abordarlos en toda su dimensión desde el primer momento. Hay especialmente un recurso, que aquí lo podéis ver ahora en pantalla, el recurso de cardinalstudios.org, en el que hay un programa que se llama Strive en inglés, esforzarse, un programa de 21 online, de 21 sesiones para que los usuarios de esas 21 sesiones que se reciben por YouTube, y además, aunque está grabado en inglés, veis también que en el canal, que en esos vídeos hay acceso a la subtitulación en español. En esas 21 sesiones, ¿qué es lo que se busca? Lo leo brevemente. Strive, esforzarse, ayuda a los hombres a entender por qué se han vuelto hacia la pornografía, si los dispositivos tecnológicos que poseen los están utilizando a favor o en contra de sí mismos. Se les habla sobre las motivaciones emocionales para ello, que son únicas para cada persona, y se les enseña a identificarlas. La mayoría de los que consumen pornografía lo hacen para calmar algún tipo de angustia emocional o de turbulencias en su vida, pero también hay otro tipo de razones. Bueno, cuando los que pasan por este programa de Strive aprenden a identificarlas y empiezan a tener poder sobre ellas. Obviamente no es que se diga, a ver, este programa de 21 sesiones de Strive, etcétera, de Cardinal Studios, no es que sea, yo hago este programa y he terminado con la adicción. A ver, eso no es así, como os podéis imaginar. Pero sí es un recurso potente, para aprender
a identificar los problemas, para aprender a tener también recursos de cómo afrontarlos. Bueno, es un recurso accesible. Es verdad que es de pago, pero en este momento, durante un tiempo, es gratuito. O sea que os aconsejo que aprovechéis a acceder a algo, a descargarlo. A ver, otro recurso clave. Los 12 pasos de Sexólicos Anónimos. He recibido una visita del responsable en Euskadi de Sexólicos Anónimos que la verdad es que me ha conmovido. Me ha conmovido, ¿eh? Un hombre que me gustaría que algún día conocieseis, un hombre joven, al que la pornografía le ha destrozado su matrimonio, y que, bueno, él sueña y aspira con volver, ¿no?, a rehacer su matrimonio, al que la pornografía lo ha destrozado, pero él, la verdad es que con una fuerza impresionante me describía cómo aconteció esa destrucción y cómo ahora Sexólicos Anónimos le estaba ayudando a reconstruir su vida, ¿eh? Y lleva ya 2 años dentro de Sexólicos Anónimos, y bueno, la verdad es que una gozada ver que hay gente que pelea de esta manera y te viene y te visita y te dice: oiga, yo he recibido este don y quiero también aprender a pelear. Bueno, entonces, los 12 pasos de Sexólicos Anónimos, muy similares a Alcohólicos Anónimos, vais a ver que tienen un itinerario perfectamente integrable en la propuesta cristiana, ¿eh? Es un itinerario que dice uno: madre mía, esto está hecho con una facilidad de conjunción, ¿eh?, de conjunción con la propuesta cristiana que no veas tú. Entonces vamos a leer los 12 pasos de Sexólicos Anónimos. El primero: admitimos que éramos impotentes ante la lujuria, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. ¿A qué nos suena esto? Dicho en cristiano. Hombre, a mí me suena a Romanos 7:15, que dice: no entiendo mi comportamiento, pues hago lo que no quiero y acabo haciendo lo que aborrezco, ¿no? Y si lo que no deseo es precisamente lo que hago, no soy yo el que lo realiza, sino que es el pecado que habita en mí. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A ver, a mí me recuerda esto. Lo vuelvo a leer, ¿eh? Admitimos que éramos impotentes ante la lujuria, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. A ver, es que hay que reconocer que existe una distorsión en nosotros que se llama pecado original, que se llama todas las heridas, y todo eso obviamente tiene un poder en el que tú has dejado de gobernar la vida. Y reconocer humildemente eso es muy importante, ¿eh? El que uno diga: a ver, esta vida es ingobernable, aquí hay otro que está mandando en mi vida, esta vida no la gobierno yo, me la están gobernando desde fuera. Eso es muy importante. Para mí es San Pablo 7. Segundo paso, estamos hablando de la filosofía, ¿eh?, de la filosofía de Sexólicos Anónimos. Segundo paso: llegamos al convencimiento de que solo un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. ¿O va? No somos nada sin la gracia de Dios. El hombre sin la gracia, dadas las heridas que tiene, no es capaz de vivir la ley natural. La ley natural en este momento, sin la gracia de Dios, se convierte en algo inalcanzable. Solo ese poder superior, solo la gracia de Dios es capaz de realizarnos, ¿no? Tercer paso: decidimos poner nuestra voluntad y nuestras vidas al cuidado de Dios, tal como nosotros lo concebimos. A ver, decido poner mi vida en el cuidado de ese Dios. ¿Eso a qué me recuerda esto? Hombre, pues Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Tomad, Señor, y recibid mi libertad, mi memoria, mi voluntad. A ver, es claro, es blanco y en botella. A ver, es bastante claro que esto tiene, desde el punto de vista, ¿no?, de la visión cristiana, tiene una forma de ser vivido y expresado. Cuarto punto: sin ningún temor hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Esto se llama examen de conciencia, ¿eh? Esto se llama examen de conciencia, que es ver nuestra vida a la luz de la mirada de Dios y sin ningún temor, porque yo ver los pecados de mi vida, si yo bajo solo al sótano, me pego un susto que salgo corriendo. Pero si yo bajo al sótano con la luz de su mirada, dice, sin ningún temor, porque estoy viendo en mi vida
en el mismo momento en el que veo mi desastre, lo veo con esperanza, porque Dios me lo muestra redimiéndomelo. Es que el examen de conciencia hecho de esta manera ya es redentor, porque Dios me permite ver algo con esperanza de que sea transformado. Por eso dice, sin ningún temor, hicimos un inventario moral de nosotros mismos. Fíjate. Quinto paso de la filosofía de Sexólicos Anónimos. Admitimos a Dios, a nosotros mismos y a otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras faltas. Fíjate tú. Nosotros le llamamos sacramento de la confesión, en el que a Dios y al resto de nuestros hermanos, en la persona del sacerdote, le estamos manifestando, dice, la naturaleza exacta de nuestras faltas. Fíjate tú. Es curioso, ¿verdad? Es curioso como un mundo que dice que el cristianismo pues no tiene la actualidad, luego cuando se pone a pensar cómo lo haría yo, obviamente se acaba inspirando, ¿no?, en el cristianismo. Sexto punto. Estuvimos dispuestos a dejar que Dios eliminase todos estos defectos de carácter. Es decir, a ver, yo tengo esperanza en la santidad. Que el que comenzó en mí la obra buena, él mismo la lleva a término. Yo tengo esperanza en la santidad. O sea, estuvimos dispuestos a que Dios elimine todo esto. O sea, yo tengo esperanza en que Dios lo va a eliminar. Dios lo puede. Es todopoderoso. Dios lo quiere. Oye, si Dios lo puede y Dios lo quiere, es que va a ser que sí, ¿no? Va a ser que sí o no. A ver. Luego, este paso, ¿no? Hacemos el sexto paso. Es decir, Dios lo va a hacer. Tenemos esa esperanza. Punto séptimo. Le pedimos humildemente que nos libere de nuestros defectos. O sea, no solo tengo esperanza, pero es que además yo me pongo a pedirlo, porque pedir las cosas como un mendigo, que diría San Agustín, es disponerte a recibirlas. No solo es que Dios lo quiera, es que es importante que ese querer sea tuyo y que lo pidas y lo mendigues y seas como la viuda esa inoportuna que está, dale que te pego. ¿Por qué? Dice San Agustín. ¿Por qué hay que pedir tanto? ¿Para refrescarle a Dios la memoria? No. ¿Para intentar convencerle por si no está muy convencido? No. Hay que pedir con constancia para que tú, así, de esa manera, te dispongas a coger lo que Dios quiere darte. Porque si no lo pides con vehemencia, no tienes un verdadero deseo de acogerlo. Octavo punto. Hicimos una lista de todas las personas a las que habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les habíamos causado. Es impresionante esto, de hacer un repaso de tu vida. Ayer, por cierto, os voy a contar así un poco en confidencia, que estando en mi turno de la adoración por la noche, me llegó un mensajito de una persona, me dejó conmovido, porque claro, había escuchado el domingo el evangelio ese de dar las gracias, de los leprosos que habían vuelto a dar las gracias, y hay una persona que dijo, mire, el domingo escuché el evangelio y me acordé de que usted en tal circunstancia me ayudó en esto y en esto y en esto y en esto, dice, y nunca le había dado las gracias. Dice, le escribo, y me lo mandó ayer a la 1 de la mañana. Me dejó impactado. Dije, fíjate, escuchando el evangelio, haciendo referencia a algo que yo hice con él hace por lo menos, antes de ser obispo, 15 o 20 años, ¿sabes? Yo dije, la verdad es que me dejó para allá, ese mensaje suyo. Bueno, dice aquí, hicimos una lista de todas las personas a las que habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les habíamos causado. Es que si cuando vas camino del altar a presentar tu ofrenda te acuerdas de algo, o sea, es importante la sanación de las heridas del pasado, claro. Las cosas del pasado, o sea, por la gracia de Dios, tienen que ser sanadas. ¿Sí? O sea, Dios no dice, venga, tapa y construye encima. No, las cosas tienen que ser sanadas, ponlas encima,
y ponlas a la luz de su mirada para que, bueno, y le pido perdón a quien tenga que haberle pedido perdón y le doy las gracias, que ya os digo que ayer me quedé yo conmovido, porque pensé y dije, madre mía, ¿yo cuántos mensajes de estos tendría que mandar y no he mandado? ¿Cuántas personas a mí me han ayudado en mi vida y no he tenido yo el arranque de este tío de escribir esto? Noveno. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño que les habíamos causado, salvo en aquellos casos en el que el hacerlo perjudicara a ellos o a otros. Está muy ligado a lo anterior, ¿no? Es decir, la reparación forma parte de la gracia de volver a nacer de nuevo, sí, volver a nacer de nuevo, que nuestra vida vuelva a comenzar. Eso es un don, el poder reparar, ¿no? El poder reparar. ¿Qué es la reparación? La reparación es intentar en este momento vivir intensamente, en intensidad de amor, ¿no? Recuperando el tiempo perdido de nuestra vida. Entonces, si yo en este momento puedo, viviendo intensamente este momento, reparar cosas que han pasado en el pasado, pues la verdad es que es una gracia. Décimo, continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocamos lo admitíamos inmediatamente, dice este punto. Bueno, pues yo a esto le llamo tener lo de San Ignacio de Loyola, lo del examen de conciencia del mediodía y de la noche. O sea, es decir, la prontitud a vivir tu vida en presencia de Dios y a tener un examen de conciencia pues habitual en tu vida. No únicamente el día que te confiesas, ¿sabes? Viviendo, aprendiendo, ¿no? A vivir en continua revisión personal. En continua revisión personal. 11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios tal como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos permitiese conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. A ver, pues una oración de vida intensa. O sea, es que es curioso, ¿no? Qué próxima al cristianismo es toda la filosofía de Sexólicos Anónimos. Y por último, habiendo experimentado un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a los sexólicos y de practicar estos principios en todos nuestros actos. Cuando me vino a visitar me dice, yo aquí vengo ya por el 12. Dije, pues fíjate tú, coge el hombre y le visita al obispo y le cuenta, aquí estamos nosotros para servirles y para ayudarles. Joder, ¿qué se le puede pedir más a ese hombre? Diciendo, yo ahora necesito hacer apostolado. Porque yo he experimentado una liberación y yo ahora este don lo tengo que comunicar, apostolado, evangelización. Bueno, entonces, primero he hablado de las razones para combatir contra la adicción a la pornografía. Segundo, he hablado de medios prácticos para ese combate. Tercero, he hablado de la importancia de formarse y asociarse y tener recursos y medios para llevar a cabo este combate. Os he hablado de esa página web, de esos recursos, de Sexólicos Anónimos. Obviamente también tenemos el don en el Centro de Orientación Familiar Diocesano de también tener allí estos recursos accesibles, ¿no? Termino como he comenzado. Termino diciendo, a ver, hay un silencio impuro sobre la castidad, pero creo que ha llegado el momento de romper ese silencio. Y es una gran oportunidad para que el mundo entienda que Jesucristo es liberador. Jesucristo es liberador. Decir redentor y decir liberador al final es lo mismo, es la misma cosa. Y termino leyendo, fijaros, el punto 2337 del Catecismo de la Iglesia Católica, que es maravilloso, que dice, la castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. La sexualidad en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo total y temporalmente ilimitado del hombre y de la mujer. La virtud de la castidad, por tanto, entraña la integridad de la persona y la totalidad del don. Dice, la castidad tiene dos claves. La integridad, es decir, una persona integrada, no dividida, integrada. La sexualidad, afectividad y vocación al amor están integradas.
y puestas al servicio de la donación de totalidad, ¿no? Bueno, pues os recomiendo la lectura de estos 3 puntos, 2337, 2338 y 2339, ¿no? En la que se nos habla del aprendizaje del dominio de nosotros mismos y de la pedagogía de la libertad humana al servicio de la vocación al amor para la que Dios nos ha creado. En resumen, ¿no? Pues que Dios nos dé la gracia de romper ese impuro silencio sobre la castidad, porque es llegado el momento de que el mundo conozca la liberación de Jesucristo y su iluminación en la vocación al amor.